guerrero apache salvó a una blanca a punto de dar a luz y terminó criando a 2 gemelas. El viento del desierto soplaba con la furia de un dios ofendido, arrastrando arena y sangre por igual. Sobre la tierra seca, el cuerpo de un hombre blanco yacía atravesado por una lanza, la boca abierta en un grito que nunca terminaría de salir. A su lado, una mujer de cabello claro, el rostro desencajado por el dolor, gemía mientras se aferraba a su vientre enorme. Sus manos, manchadas de rojo, temblaban como hojas en un río. A su alrededor, cuervos giraban en círculos, presintiendo el banquete que les aguardaba. A unos pasos, oculto entre las sombras de un matorral de mezquite, un guerrero apache observaba la escena con los ojos fríos, como quien ve un presagio. No era amigo de los blancos. Nunca lo había sido. Sus cicatrices lo decían todo, balas que no habían logrado matarlo, latigazos que le recordaban quién era el enemigo. Pero en ese instante, lo que vio no fue una mujer blanca, vio a una madre atrapada entre la vida y la muerte, y a 2 vidas más luchando por salir al mundo. Retrocedamos. 3 lunas antes, Nahuel, ese era su nombre, había perdido a su esposa en un ataque de colonos. La encontró tendida boca abajo, su vestido de piel rasgado, la sangre filtrándose en la tierra como si el desierto quisiera beberse su dolor. Desde entonces, Nahuel había jurado no levantar su arco más que para cazar o para defender a los suyos. Pero el destino, ese anciano burlón que mueve las piezas a su antojo, decidió que el mismo hombre que juró no acercarse a los blancos sería el que tendría que decidir entre mirar hacia otro lado o salvarlos. El día anterior a la escena del desierto, Nahuel había seguido el rastro de un grupo de mercenarios. Los conocía, cazadores de recompensas que ganaban más por traer cabelleras que por atrapar ladrones. Entre sus huellas había algo extraño, marcas pequeñas, como de una carreta ligera. Y sangre. Mucha sangre. Siguió el rastro durante horas, hasta que escuchó un grito ahogado. Ahí estaba ella, en medio de la nada, arrodillada sobre el polvo caliente, con el hombre que la acompañaba muerto a su lado. Los mercenarios se habían ido, dejándola como quien deja a un animal herido que ya no vale la pena cazar. Nahuel no pensó. Se lanzó hacia ella, esquivando las garras invisibles del miedo. Sabía lo que implicaba. Si la ayudaba, su propia gente lo vería como un traidor. Si no lo hacía, el desierto se encargaría de borrar su huella para siempre. La mujer lo miró con los ojos vidriosos, y en ese instante él sintió el latido acelerado de 2 corazones diminutos dentro de su vientre. El guerrero apache respiró hondo, tomó a la mujer en brazos y comenzó a caminar. No hacia el campamento blanco, no hacia la seguridad de los suyos. Hacia un lugar donde la vida pudiera vencer, aunque eso le costara todo. Porque lo que Nahuel aún no sabía, era que ese día no solo estaba salvando a una mujer y a 2 criaturas. Estaba caminando directo hacia una vida que jamás había imaginado, y a una deuda que el destino le cobraría con intereses. Nahuel avanzaba con la mujer en brazos mientras el sol caía como plomo fundido sobre su espalda. Cada paso era una lucha contra el calor y el peso de aquella decisión. La respiración de ella se entrecortaba, mezclando gemidos de dolor con susurros en un idioma que él apenas entendía. A veces pronunciaba un nombre, quizás el del hombre muerto, y otra simplemente dejaba escapar un alarido que retumbaba en el silencio del desierto. La sangre no dejaba de manar, tiñéndole el vestido y manchando el antebrazo de Nahuel. El guerrero sabía que debía encontrar agua y sombra antes de que el cuerpo de la mujer cediera. En su mente se repetían las advertencias de su abuelo: cuando salvas una vida, cargas con ella para siempre. No era una frase poética, era una advertencia literal. Entre los apaches, rescatar a alguien significaba atarlo a tu destino, incluso si eso te llevaba a la ruina. Finalmente divisó un cañón estrecho donde un riachuelo cristalino corría oculto entre rocas. Allí se refugió, depositando con cuidado a la mujer sobre una manta que había traído para cubrirse por las noches. Le ofreció agua en sus manos, pero ella apenas pudo beber. Nahuel arrancó tiras de su propia camisa para vendarle las piernas, mientras los gemidos se hacían más frecuentes y desgarradores. No era tonto, sabía que el parto estaba demasiado cerca y que, sin ayuda, podría ser mortal. Sin embargo, no podía regresar a su aldea. Allí, los ancianos no perdonarían que trajera a una mujer blanca a parir bajo su techo. Y aún peor,
Si algún grupo de colonos encontraba a un apache con una mujer herida, lo colgarían antes de que pudiera dar una explicación. Entre el eco del agua y el zumbido de insectos, Nahuel escuchó un ruido lejano: cascos de caballo. Su instinto lo hizo ponerse de pie con el arco en la mano. Se asomó por el borde del cañón y los vio: 3 hombres montados, vestidos con chaquetas de cuero y sombreros de ala ancha. Eran los mercenarios que había seguido. Llevaban rifles colgados del hombro y, por la forma en que miraban el suelo, estaban rastreando algo o a alguien. Nahuel regresó a la mujer, que ya estaba en la primera contracción. Sus manos lo buscaron, aferrándose con una fuerza desesperada. En sus ojos había miedo, pero también algo más, un ruego silencioso que no necesitaba palabras. Y fue entonces cuando lo entendió: si ellos la encontraban, no solo moriría ella, sino también las criaturas que llevaba dentro. El guerrero respiró hondo, tomó una decisión y se preparó para enfrentar lo que fuera necesario. Porque en la ley del desierto, a veces no se elige a quien proteger, el destino lo elige por ti. Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca, como tambores de guerra que marcaban la cuenta regresiva para la muerte. Nahuel sabía que no tenía tiempo para esconder rastros ni para idear un plan complicado. El cañón era su única defensa, pero también una trampa. Si entraban los 3 hombres armados, no habría salida. La mujer lanzó un grito agudo que hizo eco entre las paredes rocosas, un grito que no solo anunció el dolor de un parto inminente, sino también la posición exacta de ambos. Nahuel maldijo en silencio y tomó su arco. Los mercenarios aparecieron sobre la entrada del cañón, siluetas recortadas contra el cielo ardiente. El primero sonrió al verlo, como quien reconoce a una presa fácil. «Mira lo que tenemos aquí», dijo, y su voz rebotó como un disparo. «Un salvaje cuidando de nuestra mercancía». Esa palabra, mercancía, encendió algo en el pecho de Nahuel. No necesitaba entender todas sus costumbres para saber que la mujer no era un ser humano para ellos, sino un botín, algo que se vende o se abandona según convenga. El guerrero apuntó la flecha sin pestañear. El segundo hombre, un tipo flaco con barba rala, desmontó lentamente. «Tranquilo, piel roja. No queremos problemas, solo a la mujer». Nahuel no respondió. En su cultura, las palabras se usan para cerrar acuerdos, pero también para perder tiempo, y el tiempo era lo que menos tenía. El primero hizo un gesto brusco para avanzar y fue entonces cuando el silbido de una flecha cortó el aire. Se clavó en el hombro del caballo, que relinchó y se encabritó, lanzando al hombre al suelo. El disparo de rifle llegó inmediatamente después, haciendo saltar astillas de roca a centímetros de la cabeza de Nahuel. La mujer gritó otra vez, y el dolor en su voz fue tan profundo que atravesó incluso el estruendo de la pelea. Nahuel disparó una segunda flecha, esta vez hacia el que intentaba rodear el cañón, y el proyectil se hundió en su pierna, haciéndolo caer de rodillas. El tercero aprovechó para correr hacia la mujer, pero Nahuel saltó desde una roca, derribándolo con el peso de su cuerpo y un golpe seco con la empuñadura del cuchillo. El silencio volvió tan rápido como había llegado el ruido, roto solo por los gemidos de la mujer y el jadeo del guerrero. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que alguno de ellos volviera a levantarse o llegaran refuerzos. Tomó a la mujer en brazos otra vez, sintiendo la tibieza de la sangre en sus manos, y se internó más profundo en el cañón. Ahora no había dudas. Estaba en guerra, no por su tribu ni por su honor, sino por una mujer blanca a punto de dar a luz y por 2 vidas que el destino parecía empeñado en poner bajo su cuidado. El interior del cañón se estrechaba hasta formar un pasadizo sombrío, donde la luz del sol apenas se filtraba en hebras doradas. Nahuel avanzaba rápido, pero con cada paso sentía que el peso en sus brazos se volvía más pesado y el calor de la mujer aumentaba, como si su cuerpo ardiera por dentro. Su respiración era un jadeo irregular, y en cada exhalación escapaba un quejido bajo que solo él podía escuchar. Sus manos apretaban la manta en la que estaba envuelta, y de vez en cuando se aferraban al antebrazo de Nahuel con la fuerza de alguien que se aferra a la vida misma. El guerrero sabía que el momento se acercaba. El parto no iba a esperar un refugio seguro ni la caída de la noche. En su memoria resonaban las palabras de su abuela, la curandera de la tribu. Traer una vida al mundo es como invocar un trueno. Una vez que la nube está cargada, nadie puede detener la tormenta. Y esa tormenta estaba a punto de estallar. Tras un recodo, encontró una oquedad en la roca, un hueco profundo que ofrecía sombra y un poco de frescor.
Allí dejó a la mujer con cuidado, se arrodilló junto a ella y le dio de beber de nuevo. Esta vez, sus labios secos alcanzaron a absorber unas gotas. Ella lo miró con ojos empañados, y aunque no compartían lengua, él entendió perfectamente lo que decía esa mirada. «No me dejes». Nahuel asintió sin pronunciar palabra. Afuera, a lo lejos, el eco de voces y cascos aún rondaba. No había matado a los mercenarios, solo los había detenido por un instante, y eso significaba que volverían, quizá con más hombres. No podía arriesgarse a encender fuego, así que improvisó con lo que tenía: un cuchillo afilado, un poco de cuero para morder y tiras limpias de su propia ropa para vendar. La mujer soltó un grito agudo, arqueando la espalda, y entonces todo comenzó. Nahuel había visto partos antes, pero siempre asistidos por las manos expertas de las mujeres de la tribu. Ahora era distinto. No había canto sagrado, no había manos suaves que supieran calmar el dolor, no había hierbas para disminuir la fiebre. Solo estaba él, un guerrero acostumbrado a arrancar la vida, no a traerla. Pero ahí estaba, sosteniendo su mano, dándole órdenes con gestos, limpiando el sudor de su frente. El tiempo perdió toda forma. Cada contracción parecía un combate y cada pausa, una tregua precaria. Finalmente, con un último empuje y un grito que hizo vibrar las paredes del cañón, el primer llanto rompió el aire. Una niña. Nahuel la recibió con manos firmes, envolviéndola rápido para protegerla del frío de la sombra. Apenas tuvo tiempo de colocarla sobre el pecho de la madre cuando la segunda oleada de dolor llegó, más intensa que la primera. La mujer apretó los dientes sobre el cuero y luchó como una guerrera, hasta que otro llanto, idéntico y diferente al mismo tiempo, llenó la cueva. Gemelas. Dos pequeñas vidas que respiraban por primera vez en un mundo que ya las estaba persiguiendo. Nahuel las miró, sintiendo algo extraño en el pecho, algo que no era ni victoria ni alivio, sino una mezcla de temor y propósito. Afuera, el viento trajo un murmullo de voces. Los mercenarios estaban cada vez más cerca. El guerrero apache, aún con el olor a sangre fresca en las manos, comprendió que ahora no solo estaba cargando con la vida de una mujer, estaba cargando con 3 almas que el mundo no quería dejar vivir. Y aunque no lo había decidido, ya sabía la respuesta: las defendería hasta el último aliento. El llanto de las niñas era un faro en medio de la penumbra, un sonido puro e inocente que, sin embargo, podía ser su sentencia de muerte si los hombres que buscaban a la madre lo escuchaban. Nahuel, con movimientos rápidos pero silenciosos, colocó a las gemelas sobre el pecho de la mujer para que sintieran su calor, y luego tomó su arco. El eco de pasos y cascos ya no era un rumor lejano, ahora resonaba como un tambor de guerra golpeando las paredes del cañón. La mujer intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba exhausto, drenado por el esfuerzo del parto y la pérdida de sangre. Nahuel le hizo un gesto firme con la mano para que permaneciera quieta y protegió la entrada de la cueva con piedras sueltas y ramas secas, creando una falsa pared que pudiera engañar a ojos apresurados. Luego se apostó detrás, con una flecha ya tensada, la respiración contenida y el oído afinado para detectar cualquier cambio en el viento que le avisara de la cercanía del enemigo. Los mercenarios entraron al cañón. Eran 4 ahora. El refuerzo que Nahuel temía había llegado más rápido de lo que imaginaba. Sus voces se mezclaban con el retumbar de los cascos. «No puede estar lejos», dijo uno, «esa perra no aguantaría mucho a pie». «Y menos con el crío que carga dentro», respondió otro, provocando una carcajada seca que rebotó como un disparo en la piedra. Nahuel sintió un nudo de ira, pero no dejó que su brazo se adelantara al momento. No podía fallar. Un error y la entrada de la cueva sería descubierta. El viento cambió, trayendo consigo el olor de sudor de caballo y pólvora. Unas piedras rodaron cuando uno de los hombres desmontó y comenzó a inspeccionar la zona. Se acercaba, paso a paso. Cada crujido de grava era una cuenta atrás que apretaba el pecho de Nahuel. Cuando estuvo a 3 pasos de la entrada, el guerrero disparó. La flecha se hundió en su cuello con un sonido seco, y el hombre cayó hacia atrás, golpeando el suelo sin un grito. Los otros reaccionaron al instante, disparando hacia las sombras, y el cañón se llenó del silbido mortal de las balas. Nahuel rodó detrás de una roca, disparando otra flecha que impactó en el hombro de un segundo hombre, haciéndolo soltar el rifle. Entonces, una de las gemelas comenzó a llorar con fuerza. El sonido cortó el aire como un campanazo. «Ahí están»,
gritó uno de los mercenarios y comenzó a correr hacia la entrada de la cueva. Nahuel salió de su cobertura, lanzándose sobre él con un rugido que no era humano sino animal, un sonido nacido de siglos de resistencia y furia acumulada. El choque fue brutal, hueso contra hueso, hasta que el guerrero lo derribó y le arrancó el cuchillo. La sangre manchó la arena, y el silencio volvió por un instante. Solo entonces Nahuel comprendió que no importaba cuántos cayeran. Mientras quedara uno en pie, la vida de esas tres estaba en peligro. Y él, por primera vez desde que perdió a su esposa, sintió que tenía algo que perder otra vez. El olor a pólvora y sangre colgaba en el aire como una nube espesa, y el eco de los últimos disparos aún vibraba en las paredes del cañón. Nahuel, con el pecho agitado y las manos cubiertas de rojo, miró los cuerpos inmóviles que quedaban ante él. 2 hombres yacían en la arena, uno con la flecha aún clavada en el cuello, otro con los ojos abiertos mirando un cielo que ya no podía ver. Los otros 2 habían huido, pero no por miedo, sino para reagruparse y regresar con más armas. Lo sabía. No tenía más de 1 hora antes de que el cañón volviera a llenarse de hombres sedientos de venganza. Corrió de regreso a la cueva. La mujer estaba pálida, su respiración irregular. Sostenía a las gemelas contra su pecho como si temiera que el viento mismo se las arrebatara. Al ver a Nahuel, sus labios se movieron en un murmullo apenas audible. No entendía sus palabras, pero reconoció el tono, gratitud y súplica. El guerrero se inclinó, tocó su frente y sintió el calor de la fiebre. No podía quedarse allí. El agua del riachuelo no bastaría para mantenerlas vivas. Necesitaban hierbas medicinales, un refugio seguro y, sobre todo, distancia de los hombres que vendrían. Con rapidez, improvisó un portabebés con tiras de cuero y tela, colocando a una de las niñas contra su espalda y a la otra sobre el pecho de la madre. Ella se quejó de dolor, pero asintió con la determinación de quien sabe que quedarse sería una condena. Nahuel la ayudó a levantarse y comenzó el ascenso por un sendero estrecho que bordeaba el cañón, un camino que solo alguien que conociera la tierra podría seguir sin caer. El sol descendía, tiñendo el cielo de un rojo profundo que recordaba la sangre que acababa de derramar. Cada paso estaba acompañado por el llanto débil de una de las niñas, mientras la otra dormía ajena al peligro. Nahuel escuchaba, alerta, cualquier sonido detrás de ellos, sabiendo que la persecución podía comenzar en cualquier momento. Al llegar a una meseta, se detuvo para dejarla descansar un instante. Desde allí, el horizonte se extendía como un mar de arena y matorrales, salpicado por las siluetas lejanas de colinas oscuras. «Falta poco», murmuró para sí, aunque ella no pudiera entenderlo. Poco en boca de Nahuel no significaba minutos, sino horas de resistencia, dolor y vigilancia. Retomaron la marcha hacia una formación rocosa que él conocía, una grieta oculta que conducía a una cueva profunda, antigua guarida de su pueblo en tiempos de guerra. Si llegaban allí antes del amanecer, tendrían una oportunidad. Pero mientras descendían hacia un lecho seco de río, el viento cambió de dirección y trajo consigo un sonido que Nahuel temía, el distante pero inconfundible relincho de caballos, acompañado del tintineo de armas. El guerrero apretó la mandíbula. No había tiempo para esconderse ni para huir sin ser vistos. Esa noche, el desierto volvería a probar si aún quedaba fuerza en él para defender lo que el destino había puesto en sus manos. Y Nahuel, aunque cansado y herido, supo que todavía no había mostrado toda su furia. La oscuridad cayó como un manto pesado, engullendo el paisaje y volviendo cada sonido un presagio sombrío. Nahuel movía a la mujer y a las gemelas con cuidado, sus sentidos agudizados a la mínima señal de peligro. El sendero hacia la cueva secreta se hacía cada vez más escarpado, las piedras sueltas amenazaban con hacerlos caer en cualquier instante, pero la determinación del guerrero era un fuego imparable. Mientras avanzaban, las gemelas comenzaban a soltar llantos entrecortados, como un recordatorio constante de la fragilidad que Nahuel sentía tan cerca, pero también de la vida que había jurado proteger. La mujer, aunque exhausta, mantenía la mirada fija en el horizonte, como buscando un milagro en la negrura que los envolvía. Nahuel pensaba en su esposa, en cómo la había perdido a manos de la brutalidad que ahora perseguía a esta mujer y sus hijas. Recordaba el rostro pálido y sin vida, y el vacío que ese recuerdo le había dejado en el pecho, un agujero que solo podía llenar con la promesa de que ninguna otra mujer sufriría igual mientras él respirara. Al fin llegaron a la entrada de la cueva, oculta entre la roca y la sombra.
Nahuel encendió una pequeña llama con las piedras que llevaba consigo, un fuego diminuto que apenas iluminó el rostro de la mujer, ahora pálido pero lleno de una extraña paz. La colocó con cuidado dentro, acomodando a las niñas cerca de ella, y se sentó frente a la entrada, vigilante como un lobo que no permite que nadie se acerque a su presa. La noche parecía eterna, pero en ese refugio improvisado, cada minuto era una batalla ganada. De repente, un ruido seco rompió la quietud, ramas quebrándose, pasos que no eran suyos. Nahuel levantó la vista, tensó el arco y aguardó. Dos figuras emergieron de las sombras, pero no eran mercenarios. Eran dos jóvenes apaches, ojos alertas y rostros curtidos, que reconocieron al guerrero y alzaron las manos en señal de paz. «Nos hemos enterado», dijo uno con voz baja. «No podemos dejarte solo con la Blanca y las niñas». Nahuel asintió, una mezcla de alivio y desconfianza. La lucha no había terminado, pero ahora tenían aliados. En ese instante, la mujer suspiró y con un hilo de voz que apenas se oía, dijo algo en inglés que Nahuel no comprendió, pero que él interpretó como un gracias profundo, nacido del dolor y la esperanza. La noche siguió su curso, pero dentro de aquella cueva, la chispa de la vida resistía. Nahuel sabía que su destino ya no era solo el suyo, sino el de esas dos pequeñas y la mujer que las trajo al mundo, y que por encima de todo, protegería con la ferocidad de un guerrero apache. La mañana se filtró con timidez entre las grietas de la cueva, pintando de tonos dorados el rostro agotado de la mujer blanca y las mejillas suaves de las gemelas dormidas. Nahuel, sentado cerca de la entrada, mantenía su mirada fija en el horizonte, vigilante como un guardián ancestral que conoce cada rincón de la tierra que pisa. Los jóvenes apaches que lo acompañaban habían desaparecido temprano para preparar provisiones y explorar los alrededores, conscientes de que la amenaza persistía. El silencio, aunque frágil, era un respiro necesario en medio del caos que se había desatado. La mujer abrió los ojos con dificultad, su voz apenas un susurro. «¿Dónde estamos?» «En un lugar seguro», respondió Nahuel con firmeza, pero sin pretender tranquilizar con falsas promesas. «Aquí nadie puede alcanzarte». Ella bajó la mirada hacia las gemelas, sintiendo el peso de su destino, una responsabilidad que la superaba y la aterraba a la vez. Aquel guerrero, con su piel curtida por el sol y sus ojos profundos como los cañones, era la única esperanza que le quedaba, un puente entre dos mundos que parecían condenados a no entenderse. Mientras el día avanzaba, Nahuel se movía con la agilidad que le daba la costumbre de vivir en la naturaleza, recogiendo hierbas para aliviar el dolor de la mujer y preparando un fuego pequeño para calentar algo de agua. Sabía que el camino por delante sería largo y peligroso, pero también comprendía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Criar a esas niñas en un mundo que no era el suyo significaba romper cadenas invisibles de prejuicios y miedos, y enseñarles la fuerza que nace de la sangre apache y la luz que traían consigo desde un linaje diferente. En silencio, Nahuel recordó las historias que su padre le contaba sobre el honor y la resiliencia de su pueblo, y en ese instante, juró que esas gemelas conocerían esas historias, que aprenderían a ser fuertes, libres y orgullosas, sin importar el precio. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo un presagio. La tormenta que se avecinaba no era solo del cielo, sino del destino mismo que se empeñaba en poner a prueba al guerrero y a las dos niñas que ya comenzaban a cambiar su vida para siempre. El sol se alzó alto, pero el peso del pasado y la incertidumbre del futuro pesaban más que el calor sobre los hombros de Nahuel. La mujer, a quien él había comenzado a llamar María por la confusión de su lengua, descansaba con las gemelas entre sus brazos, sus ojos apagados por la fiebre y la desesperación. Nahuel sabía que no podía quedarse solo con el refugio ni con la protección momentánea del silencio. La manada humana que la perseguía no se rendiría, y él debía moverse, buscar un lugar más seguro, quizás donde su propia gente pudiera ayudar o al menos ofrecer cobijo sin preguntas. Al caer la tarde, mientras la luz dorada se desvanecía en un cielo teñido de rojo sangre, Nahuel tomó la difícil decisión de viajar. Sabía que exponer a la mujer y a las niñas era un riesgo, pero quedarse quietos era una sentencia segura. Con manos firmes pero cuidadosas, acomodó a las gemelas en el portabebés improvisado, una sobre su espalda y otra cerca del pecho de María. Los ojos de ella se encontraron con los suyos, y aunque no podía hablar, el silencio entre ellos era un pacto de supervivencia. El camino hacia la aldea apache no era sencillo. Cruzaron desfiladeros, ríos helados y laderas empinadas bajo la amenaza constante del viento frío que parecía llevar murmullos de enemigos invisibles.
Durante la marcha, Nahuel le contó a María fragmentos de su mundo: el valor de su pueblo, la importancia del equilibrio con la tierra, la fuerza de la mujer apache, a la que él veía como un espejo de aquella extranjera vulnerable pero luchadora. A cada palabra, notaba como algo en María cambiaba, una mezcla de respeto, temor y una chispa de esperanza. Cuando finalmente avistaron las primeras hogueras en la distancia, la noche ya había caído y el guerrero sintió que un peso se aligeraba, pero la alerta no cedía. Sabía que en cualquier momento podrían ser descubiertos y que el mayor desafío sería ganarse la confianza de su gente, para quienes María era una extraña, una blanca que venía con 2 bebés en brazos, símbolos de un mundo que hasta entonces solo conocían por historias lejanas. Al llegar, fueron recibidos con miradas desconfiadas y cuchicheos que atravesaban el aire como flechas invisibles. Nahuel presentó a María y las gemelas ante el Consejo de Ancianos, sus palabras claras, cargadas de la fuerza de quien arriesga todo por proteger la vida. La noche se extendió en largas discusiones, mientras María dormía, ajena al juicio silencioso que enfrentaba. Nahuel sentía en cada mirada una mezcla de temor y duda, pero también la sombra del respeto por su valor. Así comenzó una nueva etapa, donde la batalla no solo sería contra enemigos externos, sino contra los prejuicios y los muros invisibles que separaban 2 mundos. La vida de las gemelas pendía ahora de ese frágil equilibrio, y Nahuel, el guerrero que había salvado a una mujer a punto de dar a luz, se preparaba para la lucha más dura: criar a 2 niñas en un mundo que no las esperaba, pero que quizás, con el tiempo, podría aprender a aceptar. Las primeras semanas en la aldea fueron un fuego lento de desconfianza, silencios cortantes y miradas que pesaban como piedras. María, aún débil, intentaba comprender un mundo que parecía hablar en gestos y silencios, mientras Nahuel se convertía en su escudo y su guía. Las gemelas crecían, 2 soles pequeños que iluminaban los rincones más oscuros de aquella tierra áspera. Pero la pregunta que todos guardaban en sus labios era la misma: ¿qué harían con esa mujer blanca y sus hijos en medio del pueblo apache? Nahuel sabía que no bastaba con protegerlas de enemigos externos, debía combatir también las barreras internas de un pueblo marcado por la guerra y el orgullo ancestral. Se convirtió en su voz, en su defensor incansable ante los consejos y las miradas que dudaban. Y con cada día que pasaba, María aprendía las palabras, los rituales y el silencioso lenguaje del respeto y la fuerza que definían a los apaches. En las noches, Nahuel le contaba las leyendas de su gente, como las mujeres eran el alma del pueblo, guardianas de la tierra y de la vida misma. Le hablaba del valor que se mide no solo en la batalla, sino en la capacidad de resistir y sanar. María, que había llegado con miedo y dolor, comenzó a entender que su lucha no era solo por sobrevivir, sino por transformar su destino y el de sus hijas. Observaba a Nahuel entrenar con los jóvenes guerreros, escuchaba las historias de batallas y pérdidas, y poco a poco, su espíritu se templaba como el acero bajo el fuego. Las gemelas, con ojos tan oscuros como la noche y cabellos dorados que brillaban al sol, eran la promesa de un futuro donde la mezcla de 2 mundos podía no ser un castigo, sino una bendición. Pero la paz era frágil. Una sombra larga se cernía sobre la aldea. Los enemigos que Nahuel había enfrentado no habían olvidado ni perdonado. En el silencio de la madrugada, cuando la aldea dormía, el guerrero se preparaba para defender lo que ya era más que una simple misión: era su familia. Y en ese peligro inminente, María y sus gemelas dejaron de ser solo la mujer blanca y los bebés indefensos. Se convirtieron en el corazón de un pueblo, en la esperanza que Nahuel llevaría hasta el último suspiro. Porque protegerlas era proteger el alma de su gente y su propia redención. La tormenta que venía, sin embargo, era mucho más que un enfrentamiento con el enemigo. Era la prueba definitiva para todos, una prueba que decidiría si la unión de 2 mundos podía resistir la furia de la historia. La amenaza era inminente y tangible, como un viento helado que atraviesa los huesos y anuncia la llegada de la tormenta. En la aldea, el susurro de enemigos cercanos se convirtió en un eco constante que retumbaba en cada corazón. Nahuel, con los músculos tensos y el alma en guardia, no solo preparaba las armas, sino también las mentes y los espíritus. Sabía que la lucha que se avecinaba no solo sería por la tierra, sino por la supervivencia de una idea: que esas 2 gemelas, mezcla viva de mundos enfrentados, pudieran crecer libres. María, pese a su debilidad, se mantuvo firme junto a él, convirtiéndose en el símbolo de una fuerza que nadie esperaba de una mujer blanca en un pueblo apache. Sus manos temblaban a veces,
pero su mirada llevaba la determinación de quien ha conocido el filo de la muerte y ha decidido desafiarla. Las noches se hicieron interminables, y el viento traía consigo no solo el frío, sino los gritos apagados de antiguas heridas y la furia de enemigos que no entendían la nueva realidad que se formaba en aquella remota aldea. Nahuel se sentaba junto a las gemelas, susurrándoles en voz baja las palabras de los ancianos: la sangre que corre por nuestras venas es un fuego sagrado. Nunca dejen que nadie les robe su fuego. Pero mientras las palabras servían de consuelo, la realidad golpeaba con fuerza. Las señales de los enemigos se intensificaban: rastros frescos, árboles cortados, campamentos cercanos. La aldea se preparaba para la batalla, con cada hombre y mujer listos para defender lo que amaban. En medio de esa tensión, María se convirtió en un puente. Aprendió el idioma apache, los cantos que invocaban a los espíritus protectores, y se levantó con la fuerza de una madre decidida a luchar por sus hijas y la nueva familia que había encontrado. Nahuel, a su vez, compartía con los ancianos sus temores y sus planes. Sabía que no podían evitar la confrontación, pero podía dirigirla para minimizar el sufrimiento. En las noches de vigilia, pensaba en su esposa muerta y en cómo la injusticia y el odio habían marcado su camino, y juró que nada de eso pasaría con María ni con las gemelas. La preparación culminó en una madrugada fría, cuando las primeras sombras enemigas fueron vistas en la distancia. El silencio se rompió con el sonido metálico de flechas y el choque de lanzas, pero Nahuel y su gente resistieron con la fuerza de los siglos. La batalla fue dura, sangrienta y desgarradora. No hubo espacio para la compasión, solo para la supervivencia. Pero al final, cuando la sangre se mezcló con la tierra y el amanecer tiñó de oro los cuerpos caídos, Nahuel supo que esa victoria era solo el principio de un nuevo capítulo. En el silencio que siguió, mientras cuidaba de María y las gemelas, comprendió que su verdadera lucha no era solo contra los enemigos visibles, sino contra los prejuicios, el miedo y la historia que amenazaba con separar para siempre a dos mundos que él se había empeñado en unir. La tormenta había pasado, pero la reconstrucción apenas comenzaba, y con ella, la esperanza de que el amor y la fuerza podían cambiar incluso los destinos más oscuros. La calma tras la batalla era un silencio pesado, casi irrespirable, como el último aliento que queda antes del descanso definitivo. La aldea apache estaba marcada por el combate: árboles caídos, tierra removida, y sobre todo, el dolor latente en los ojos de quienes habían sobrevivido. Nahuel caminaba entre los suyos, cada paso una mezcla de orgullo y melancolía, porque sabía que la guerra había cobrado un precio que nadie podría olvidar. María, más fuerte ahora, sostenía a las gemelas con un amor que parecía capaz de sanar las heridas más profundas. Sus ojos reflejaban la resiliencia de una mujer que había cruzado fronteras de sangre y cultura para proteger a sus hijas y encontrar un hogar en un mundo que le era ajeno. Los ancianos de la tribu empezaban a mostrar signos de aceptación, no por simpatía, sino por respeto al valor demostrado por María y Nahuel. Poco a poco, las barreras invisibles se resquebrajaban, dejando paso a una nueva realidad donde la unión de dos mundos se volvía posible. Nahuel se dedicó a enseñar a las gemelas las historias de su pueblo, sus leyendas, sus valores. Cada palabra que pronunciaba era un intento de legar no solo un idioma o costumbres, sino un espíritu indomable, un fuego interno que ningún enemigo podría apagar. María, por su parte, aprendía a moverse con la dignidad de una apache, a cantar los cantos antiguos y a honrar la tierra que la había acogido. Sus manos, que antes temblaban por el miedo, ahora tejían mantas y preparaban la tierra para las cosechas, mientras su corazón se abría a una vida que nunca había imaginado. Pero la paz, aunque real, era frágil. En el fondo, Nahuel sabía que la historia no perdona fácilmente a quienes desafían sus reglas. El mundo blanco que había perseguido a María no se había olvidado de ella ni de las gemelas. Sabía que algún día volverían a buscar lo que creían suyo, y que entonces la verdadera prueba estaría por comenzar. Mientras tanto, en las noches estrelladas, Nahuel y María se sentaban junto al fuego, dejando que las llamas contaran las historias de aquellos que habían vivido antes que ellos, y preparando a las gemelas para el destino que les esperaba, uno que requeriría la fuerza de dos mundos y el coraje de una familia que se había forjado en el fuego de la adversidad. La lección que quedaba para todos era clara: la verdadera fortaleza no está en la sangre ni en la cultura, sino en el amor que se atreve a desafiar el odio y construir puentes donde solo había muros. El tiempo comenzó a fluir diferente para María y Nahuel,
como si cada día pesara con el doble de intensidad y al mismo tiempo se extendiera para regalar segundos que antes parecían imposibles. Las gemelas crecían, inseparables y fuertes, con la mezcla visible de su sangre dividida, pero unidas por un lazo que desafiaba cualquier frontera. En la aldea, la mirada que antes era de duda y rechazo empezó a transformarse lentamente en respeto, para algunos, en admiración. María había dejado atrás a la mujer asustada y débil, para convertirse en una figura de coraje silencioso. Su habilidad para aprender las costumbres apaches, hablar su lengua y honrar sus tradiciones, rompió muchas barreras. Los ancianos empezaron a verla no como una extraña, sino como una madre más, una mujer que había atravesado el infierno para llegar a ese lugar. Nahuel, por su parte, continuaba siendo el protector, el guerrero con el corazón partido entre dos mundos, pero que había encontrado en María y las gemelas una razón para seguir adelante. La noche, que antes solo traía miedo y amenazas, ahora se llenaba de historias y risas tímidas alrededor del fuego. Pero esa paz, tan anhelada, estaba lejos de ser completa. En las sombras, ecos del pasado persistían. Las cicatrices de la guerra y el prejuicio seguían presentes, y aunque la tribu aprendía a aceptar esa nueva familia, el mundo exterior no tardaría en reclamar su cuota de dolor. Un día, mientras Nahuel estaba lejos cazando para la aldea, un grupo de forasteros apareció en las laderas cercanas. Eran hombres armados, con ojos llenos de odio y codicia, buscando a María y a las gemelas. No era solo una búsqueda, era una persecución implacable impulsada por el miedo y la ignorancia. Al enterarse, la aldea se preparó de inmediato. El consejo de ancianos convocó a todos, y las armas se afilaron con un aire de solemnidad. María tomó a las gemelas en brazos, sus ojos firmes, sin espacio para la desesperación. Sabía que la lucha que se avecinaba no solo definiría su destino, sino el de sus hijas, de la aldea y de lo que ellos habían construido juntos. Cuando Nahuel regresó, encontró a su gente en guardia, con el silencio tenso y el alma lista para la batalla. En ese momento, comprendió que el mundo que había querido proteger de la violencia era también el escenario donde su coraje sería probado una vez más. La historia de aquel guerrero apache y la mujer blanca, marcada por el nacimiento y la lucha, se convertía en leyenda viva, una que no solo narraba la supervivencia, sino la posibilidad de que el amor y la determinación pudieran vencer incluso las sombras más oscuras. En ese crepúsculo, mientras el viento azotaba las montañas, Nahuel juró que ningún enemigo, por feroz que fuera, les arrebataría aquello por lo que habían peleado: la vida, la libertad y la esperanza de sus hijas gemelas. Porque en el fondo, sabía que esa era la verdadera batalla, la que define a los hombres y mujeres que se atreven a desafiar la historia y escribir su propio destino. La llegada de los forasteros a las tierras cercanas a la aldea no fue un simple encuentro, sino una tormenta que amenazaba con desgarrar el frágil equilibrio construido con tanto sacrificio. María sentía el peso de cada mirada, cada murmullo que se filtraba entre las sombras. Las gemelas, aunque pequeñas, parecían captar esa tensión invisible que se extendía como una neblina espesa. Nahuel, en cambio, estaba decidido a convertir esa amenaza en un escudo que protegiera lo que más amaba. La aldea, unida bajo un mismo propósito, se preparaba para lo inevitable. Las mujeres enseñaban a los jóvenes a manejar lanzas y arcos con destreza, los ancianos recordaban las tácticas de sus antepasados y los guerreros afinaban su puntería y resistencia. En el corazón de aquella preparación, María aprendía a manejar el arco, guiada por las manos firmes y sabias de las ancianas que habían visto muchas tormentas antes. Cada día era un entrenamiento, una lección de vida que la transformaba en alguien más fuerte, más capaz, dispuesta a no dejar que el miedo la dominara. En las largas noches, mientras el fuego chisporroteaba y el cielo estrellado parecía observar en silencio, Nahuel y María compartían sus miedos, sus esperanzas y las historias de dos mundos que ahora se entrelazaban en sus vidas. Había algo profundamente melancólico en saber que la guerra no era solo una batalla física, sino también un conflicto en el alma. Nahuel pensaba en su padre, un hombre fuerte que había caído defendiendo la tierra y el honor de su gente. Pensaba en su madre, que le había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en la espada, sino en la capacidad de perdonar y construir. María, en cambio, recordaba su vida anterior, marcada por la soledad y la incomprensión. En ese momento entendió que la guerra que libraba era también interna, entre la mujer que había sido y la que estaba por convertirse. La llegada de los enemigos fue como una sombra que se extendió rápido,
cortando el día con la urgencia del peligro. El choque de lanzas, el silbido de las flechas y el grito de batalla rompieron la quietud de la aldea. Nahuel lideró a su gente con la furia de un león herido, luchando no solo por la tierra, sino por el futuro de sus hijas y de María. María, con las gemelas escondidas entre los árboles, observaba con el corazón en la garganta, cada sonido un puñal que le recordaba la fragilidad de la vida. La batalla fue larga y cruel, dejando en el suelo a amigos y enemigos por igual. Pero cuando el polvo comenzó a asentarse y el eco de los gritos se desvanecía, la aldea seguía en pie, más unida y fuerte que nunca. Las gemelas, símbolos vivos de esa unión, fueron el motivo por el cual Nahuel y María encontraron la fuerza para resistir y seguir adelante. Sin embargo, la verdadera prueba no estaba en la batalla, sino en lo que vendría después. La guerra había marcado el cuerpo y el alma de la aldea, pero el reto más grande era mantener viva la esperanza, construir un hogar donde la sangre y la cultura no fueran muros, sino puentes. En la quietud que siguió, mientras Nahuel sostenía a María entre sus brazos y las gemelas dormían cerca, una reflexión profunda llenó su espíritu, que el amor, la valentía y la fe en un futuro mejor eran las verdaderas armas que podrían cambiar el curso de la historia. Y que en esa tierra áspera, bajo ese cielo inmenso, la historia de un guerrero apache y una mujer blanca, unidas por la vida y la lucha, sería recordada no solo como un relato de supervivencia, sino como un legado de esperanza para las generaciones venideras. El amanecer llegó teñido de un rojo profundo, como si el cielo mismo llorara por las pérdidas y victorias que la noche anterior había dejado grabadas en la tierra y en el alma de la aldea. Nahuel caminaba entre los rostros cansados de su gente, cada uno marcado por la batalla, por el miedo, pero también por la determinación. María, con las gemelas a su lado, observaba el paisaje que parecía haber cambiado para siempre, pero que también ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. La aldea, pese a sus heridas, respiraba una calma renovada. Los ancianos, sentados en círculo, comenzaron a contar las historias que esa batalla había creado, relatos que se mezclarían con las leyendas del pueblo apache. Historias de coraje, sacrificio, amor y resistencia que pasarían de generación en generación. Nahuel sabía que lo que habían vivido no era solo una prueba de fuerza, sino un desafío al destino mismo. En sus ojos brillaba la certeza de que había encontrado algo que trascendía la sangre y la cultura, una familia forjada en el fuego de la adversidad y el amor incondicional. María, mirando a sus hijas, sentía en lo más profundo de su ser que el camino que la había llevado hasta ese lugar, lleno de peligros y pérdidas, también la había llevado a la más grande de las bendiciones. Las gemelas, símbolo vivo de esa unión improbable, crecerían aprendiendo de dos mundos, con la fortaleza de quienes saben que su historia no es común, pero sí poderosa. La lección final, la enseñanza que Nahuel y María quisieron dejar grabada en el alma de su gente y en la memoria de quienes escucharan su historia, era simple y profunda. La verdadera fuerza no reside en el filo de una lanza ni en la sangre derramada, sino en el valor de amar sin condiciones, de proteger sin miedo y de construir puentes donde otros solo ven muros. Esa noche, bajo el vasto cielo estrellado, Nahuel susurró a María que la vida les había dado un destino difícil, pero lleno de sentido. Y que mientras estuvieran juntos, nada ni nadie podría arrebatarles la esperanza ni el derecho a soñar. Así concluye la historia de un guerrero apache que salvó a una blanca a punto de dar a luz y que terminó criando a dos gemelas, un legado de amor, coraje y unión que perdurará más allá del tiempo y la memoria. Que esta historia inspire a quienes la escuchen a valorar la fuerza del espíritu humano y a entender que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede abrir caminos inesperados y verdaderamente eternos.